Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva transmisión del podcast de Veritas Fidei. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Houston y estoy con mi coequipera y mi esposa, Mónica Franco, como siempre. Hola, Cris. Hola a todos. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Moni? Bien, bien. ¿Tú, Cris? Yo voy saliendo de un resfriado, así que disculpen la voz un poco rasposa. No es a propósito, voy saliendo de 2 semanas de resfrío, pero gracias a Dios ya estamos mucho mejor. Y si pueden tolerar mi voz, pues va a ser un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Cris. Pero vamos a estar unos minutitos primero saludando a los que se vayan conectando. Empezamos a las 7. 7 de Houston, 6 de México. Y estamos en vivo. Cualquier cosa que falle, regresen, no se vayan. Aquí vamos a estar. Así que mientras la tecnología funcione, vamos a estar aquí conectados con ustedes en vivo. Como siempre, vamos a estar respondiendo sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Siempre que sean, por favor, respetuosos. Obviamente, siempre hay lugar para el debate, para ver, vamos a tener desacuerdo, obviamente, algunas veces, pero que todo se haga con respeto, con amor, con cariño. Y así nos vamos a entender todos muy, muy bien. Cris, Andrew Rodrigo nos manda a saludar. Un saludo, Andrew. Gracias por estar de nuevo después de 2 semanas bueno, estuvimos fuera, estuvimos ocupados en varias cosas y bueno, luego me enfermé, así que vamos reanudando y estamos muy felices de estar acá de nuevo con todos ustedes. Así es, Cris. El tema de hoy va a estar muy interesante. Marcos Carranza, saludos desde Acapulco. Dios los bendiga. Uy, Marcos, saludos. Esperamos que ya las cosas vayan mejor allá en Acapulco. Tenemos familia también que fue afectada ahí por el huracán. Y bueno, Marcos, gracias por estar por acá. Y además agradecemos porque creo que esta semana es de Semana Santa en México, ¿no, Cris? De hecho, están de vacaciones todos. De hecho, sí. Mucha gente está ahorita de vacaciones, así que si están tomando tiempo de estar con familia o a lo mejor se juntaron con familia a escuchar, pues doblemente les agradecemos estar con nosotros. Un gusto. Tony Vilorio, saludos desde Boston, Massachusetts. Saludos a la ciudad de Boston, Tony. Carlos Recalde, buen tema, Dios los bendiga y dirijan según su espíritu. Amén, muchas gracias, Carlos. Alice Miranda, saludos desde México. Un gusto que ya estén en línea, Dios los bendiga. Dios bendiga sus vidas. Gracias, muy amable, Alice. Esther Texidor Suárez, saludos desde Puerto Rico. Saludos a la isla, muy bonita isla. Saludos, Esther, bienvenida. Pues, Cris, no se diga más. ¿Qué te parece si arrancamos con el tema de hoy? Bueno, arranquemos. ¿Y qué tenemos para hoy, Moni? Pues es una pregunta que nos llega muy seguido de cristianos: si se debe guardar el sábado, si se debe guardar el domingo, si se debe comer puerco, si se debe comer conejo, qué mandamientos debemos seguir todos, debemos seguir algunos. Toda una controversia de ya lo que se hace con los mandamientos en el cristiano moderno. Y cabe mencionar, Moni, que vamos a tardar tal vez más de un programa en ver esto. De hecho, vamos a tardar más de un programa porque es un tema extenso. Yo cuando estudié esto con el Dr. Cliff Jones en la Universidad de Biola, dijo, bueno, estas son las perspectivas que hay del tema. No se salgan de ahí, porque si se salen de ahí probablemente vayan a tener que hacer una investigación a nivel doctoral y no estamos para eso. Así que no es un tema sencillo, pero vamos a tratar de abordarlo con brevedad, pero con suficiente profundidad para dejar las cosas claras. Y Moni, va a haber desacuerdo. Hay mucha gente que tiene diferentes perspectivas en cuanto a la relación que debe tener el cristiano de hoy con la ley de Moisés, con no solo los 10 mandamientos, sino con todos los preceptos del Pentateuco. ¿Debemos seguirlos o no? ¿Debemos seguir algunos o no? ¿Están divididos algunos o no? Vamos a ahondar en todo eso. Me parece perfecto, Cris. Pues vamos a empezar un poco y ¿por qué es esto importante? Una de las cosas que
me causan mucha curiosidad es que la mayoría de los ateos, o diría yo más bien gente antirreligiosa y más que antirreligiosa, gente anticristiana, se abocan muy asiduamente a la tarea de desprestigiar el Antiguo Testamento. Y creo que esta es una de las áreas en las que por lo general los cristianos damos muy malas respuestas a esto. Y se nos acusa de tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento y decir, estos sí son normativos, estos sí aplican, no matarás, no codiciarás a la mujer del prójimo, etc. Pero hay otros mandamientos, por ejemplo, no comas conejo. Perdónenme, pero mi abuelita cocinaba un conejo delicioso. Todavía me acuerdo. Y para los que sean veganos, disculpen, pero así hay. Igual, por ejemplo, podemos comer puerco o no. Y bueno, el puerco está prohibido en el Antiguo Testamento. Ciertos comportamientos como hilvanar tejido de diferentes tipos de tela o mezclar semillas cuando se hace la siembra, ¿sí? Mezclar hilos diferentes. Entonces estamos a mariscos y cangrejos. Eso está prohibido. Una paella como la que nos comimos hace poco con mi papá, que por cierto les mandamos un saludo, estaría prohibidísimo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando aquí y vamos a tratar de hacerlo de nuevo bíblicamente. Nuestra regla es la Biblia y ahí vamos a acudir, ¿sí? Pero Chris, antes de todo esto, o sea, más bien de todo esto tendremos que descifrar o decir o definir primeramente qué es la ley mosaica y cuál es su propósito, para qué la creó Dios. Exactamente. Si vamos a decir que tenemos que seguir la ley de Moisés, vamos a primero a definir lo que es, ¿ok? Entonces, si uno ve la historia de la Biblia completa, de principio a fin, de tapa a tapa, es la revelación de Dios para salvar a una humanidad perdida y malévola. Voy a repetir eso. La historia de la Biblia es la historia de la revelación de Dios para salvar a una humanidad perdida y corrupta y malévola. Y el papel de la ley de Moisés debe entenderse dentro de este contexto, ¿sí? ¿Qué propósito logra o logró la ley en la historia redentora del hombre? En todo este drama que se suscita en la Biblia, que tiene como propósito la redención de la humanidad, ¿qué papel juega la ley mosaica? ¿Es la ley de Moisés una institución permanente o no? Aquí hay un punto controversial. Algunos grupos, algunas sectas hoy dicen que debemos guardar el sábado. Bueno, debemos preguntarnos por qué los primeros cristianos dejaron de guardar el sábado, ¿sí? Sí lo dejaron de guardar el sábado y en su lugar conmemoraron lo que ellos mismos llamaron el Día del Señor. Entonces, responder estas preguntas correctamente va a ser clave para entender el papel de la ley mosaica en la práctica cristiana de hoy. Entonces, vamos a llegar a ciertas conclusiones que voy a permitirme, Moni, expresar. Y creo que aquí me voy a alinear con un gran teólogo. Muchos de ustedes lo conocerán, el doctor D.A. Carson. D.A. Carson fue el editor en jefe de un libro muy bueno donde trata todos estos temas. La bibliografía es en inglés, pero se las paso de todos modos. El libro se llama From Sabbath
to Lord's Day, ¿sí? Del Sabbath al Día del Señor. A Biblical, Historical and Theological Investigation. Una investigación teológica, histórica y bíblica. El libro se consigue, no muy fácilmente, pero se consigue. Y esto es lo que concluye el Dr. Carson después de hacer un sumario histórico, teológico de este tema. Y voy a enumerar 4 puntos que me parece que son muy importantes. Si quieren tomar nota de estos puntos, está bien. Y si no, por cierto, como siempre, tenemos material escrito de esto. Si no toman notas, no se preocupen. Vamos a publicar el material también junto con el podcast. Punto número 1 es que no existe tal cosa como una llamada teología de transferencia. Esto es también lo que se llama sabatarianismo. Esto es la idea de que el domingo es la versión cristiana del sábado o del sábado y que debe ser conmemorado como lo prescribe el 4º mandamiento. Tienes que guardar el sábado. Y esto es el equivalente del sábado en el Nuevo Testamento. Carson concluye, creo yo, correctamente que no existe tal cosa como teología de transferencia. No hubo un momento en que los primeros cristianos dijeron, ¿saben qué? Tenemos que seguir guardando el sábado, pero lo vamos a hacer ahora el domingo. No existe tal cosa, no existe eso históricamente, bíblicamente, teológicamente. Punto número 2. El guardar el sábado no se presenta en el Antiguo Testamento como una norma a seguir universalmente o a perpetuidad. ¿Sí? De nuevo, el guardar el sábado no se presenta en el Antiguo Testamento como una norma a seguir universalmente y a perpetuidad. Y vamos a hablar del significado del sábado porque es muy importante. 3. La distinción entre la ley de Moisés la distinción entre la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial puede ser útil para explicar estos conceptos, pero ni Cristo ni los apóstoles sostuvieron tal distinción. En círculos, sobre todo en círculos de apologética, hay ciertos apologistas, hay ciertos teólogos que dicen, bueno, es que la ley se divide en 3 partes o en 3 grupos de leyes. Hay leyes ceremoniales que se dedican a las cosas espirituales, a las que tienen que ver con el rendirle culto a Dios. Hay leyes civiles o judiciales que tienen que ver con cómo tratar al prójimo. Y también hay leyes morales, y las leyes morales obviamente son universales y perpetuas. Quisiera decir algo. Esto creo que es muy útil para explicar los tipos de mandamientos dentro de la ley. Aquí no me refiero nada más a los 10, sino a los 613 en los que se divide toda la ley de Moisés, sino que esta es una división arbitraria. ¿Y de dónde nos viene? Bueno, algunos teólogos, como Juan Calvino, mucho respeto a Calvino, pero ya usaba esta división. Otros, como Tomás de Aquino en su Suma Teológica, ya empieza a hablar de esto. Por ejemplo, citando su Suma Teológica, dice: debemos entonces distinguir 3 tipos de preceptos en la ley antigua: preceptos morales, preceptos ceremoniales y preceptos judiciales. También Agustín de Hipona, en su obra Contra Faustum, escribe, por ejemplo, no codiciarás es un precepto moral. Circuncidarás a todo varón al 8º día es un precepto simbólico. Entonces Agustín hace una división de 2 partes
Tomás hace una división de 3 partes y así tenemos diferentes teólogos, Tertuliano, Justino Mártir y varios otros hicieron esta distinción. Ahora, creo que esta distinción es útil de nuevo para explicar, pero no es una distinción que hubieran utilizado ni Jesús ni los apóstoles. Entonces tenemos que explicar eso también. Y el punto número 4 es el guardar el día del Señor, es decir, el que los primeros cristianos se empezaran a reunir el domingo, surgió históricamente en la iglesia en el siglo I. No tenemos duda de eso. Hay varias líneas de evidencia de eso. Y los primeros creyentes se empezaron a reunir el día del Señor y le llamaron el día del Señor, adivina por qué. Por la resurrección. Entonces, ¿en qué se basan algunos historiadores y teólogos para decir esto? Bueno, uno de los documentos más antiguos en el cristianismo que tenemos hoy aún es la Didaqué o la Didaché, como se traduce en algunos círculos en español. La Didaqué o la Didaché es un escrito muy antiguo que contiene enseñanzas ancestrales, las primeras enseñanzas de los apóstoles. Y se estima que fue escrita entre el año 65 y el año 80, cuando todavía muchos de los discípulos probablemente estaban vivos aún. Y sucede que la Didaqué habla de esta adoración el domingo. En el capítulo 15, el capítulo 14, dice así, esto es lo que dice, cuando os reunieres en el domingo del Señor, fíjate, cuando os reunieres en el domingo del Señor, partid el pan y para que el sacrificio sea puro, dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Esto indica muy claramente, Moni, que los primeros creyentes, los primeros cristianos desde el siglo I ya se estaban reuniendo el domingo y no vieron problema en no seguir guardando el sábado, reunirse el sábado. Entonces, bueno, tenemos otras líneas de evidencia, pero creo que esta es una muy, muy contundente y muy, muy clara. Bueno, entonces, ¿qué es la ley de Moisés? ¿Qué es la ley mosaica y esto del sábado? Bueno, la ley de Moisés es el medio por el cual Dios revela su carácter, su propósito y parte de su naturaleza a la humanidad a fin de cumplir su promesa de, como dijo a Abraham, bendecir a todas las naciones dentro del marco de su plan redentor. Eso es lo que es la ley. La ley revela a la humanidad quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su propósito y cómo es que quiere bendecir a todas las naciones. Para el pueblo judío, guardar el día de reposo y la ley era una forma de imitar a Dios y de mantenerse separados. Eso es lo que quiere decir la palabra ser santo. Mantenerse separados para Dios y cumplir esta orden que Dios les dio. Por eso Dios les dice, sed santos porque yo soy santo. Quiere decir ser apartados, mantenerse en distinción de los demás pueblos paganos en los que vivían alrededor. Recordemos que la ley de Moisés se le da a Moisés, al pueblo judío, en un momento en que estaban rodeados y bombardeados de religiones y de paganismo a sus alrededores. Y la ley fue una forma en que Dios les dice, ustedes son mi pueblo,
yo me voy a revelar a ustedes, el Mesías va a venir a través de ustedes, por ende deben mantenerse separados, santos, sed santos porque yo soy santo. Entonces, de manera similar, el reposo, ¿sí? El sábado, el reposo del trabajo rutinario, es también un espejo o un reflejo o una alusión futura que nos recuerda que en el futuro vamos a tener descanso eterno en el Señor. Y eso es lo que nos espera como parte de la redención. Y esta faceta de la ley mosaica es buenas noticias para la humanidad. Son buenas noticias. Es buena noticia que vamos a tener descanso eventualmente. El guardar el sábado era una forma de esperar ese descanso eterno, de honrar a Dios y decir, sí, Señor, confiamos en que un día, tal vez ahora estemos descansando temporalmente y esto no es suficiente para saciar nuestros deseos de descanso, pero eventualmente va a haber un descanso eterno. Pablo en Gálatas 3:8 habla de esto. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti benditas serán todas las naciones. Entonces, eso es un reflejo hacia el futuro del descanso eterno y de la bendición eterna de Dios. Pero la ley mosaica tiene otro filo, otra cara, otro ángulo que vamos a analizar también, y este ángulo es que también la ley es mala noticia para la humanidad. No es mala noticia, es pésima noticia, porque Dios es un Dios santo, santísimo, y ese reflejo de esa santidad también se refleja en la ley mosaica. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que bajo nuestros estándares humanos es imposible cumplir la ley. Un poco más adelante en Gálatas, Pablo explica lo mismo. ¿Sí? Por un lado, en Gálatas dice, por medio de la ley van a ser benditas todas las naciones. Y luego dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley tiene este otro ángulo y parecería que, bueno, creo que de ahí es donde viene mucha de la confusión. ¿Debemos seguir la ley o no? Y Pablo dice, el que quiera seguir cualquier cosa de la ley está bajo maldición. Es la maldición de la ley. ¿Quieres seguir la ley? ¿Quieres ser legalista? ¿Quieres ser fariseo? ¿Sí? Ese era el problema de los fariseos. Querían cumplir la ley. Entonces Pablo les dice, estás maldito. ¿Por qué? Porque la ley no te va a salvar. Porque no puedes cumplirla. Nadie puede cumplirla. Entonces, la bondad de la ley reside en que separa y distingue al pueblo de Dios de todas las naciones paganas, nos revela el carácter de Dios, sus poderosas obras, como la liberación del pueblo hebreo de Egipto, y también señala y nos habla del descanso eterno que habremos de experimentar en el día del Señor, identificándonos con la muerte y resurrección de Cristo, el descanso eterno en los brazos de Dios, el sentarnos en el trono con Cristo, como lo dice. Y entonces hoy en día podemos seguir estudiando la ley como un medio para comprender el carácter y la voluntad de Dios, pero no como una ética
eternamente normativa. ¿Por qué? ¿A quién le gusta vivir en maldición? A mí no. Yo no quiero vivir bajo la maldición de tratar de cumplir la ley, porque es incumplible. Y aquí, bueno, vamos a ver eventualmente también qué es lo que habla Pablo de la ley, qué es lo que habla Jesús de la ley, qué es lo que hablan otros escritores de la Biblia de la ley. La ley, sin embargo, tiene vigencia hoy en la medida en que enseña principios sobre Dios y lo que Él espera de nosotros. ¿Sí? No quiere decir que todo lo de la ley no tenga vigencia, porque hay muchas cosas de la ley que se han acarreado en el Nuevo Testamento y por eso seguimos 9 de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque tienen vigencia y tienen sus paralelos, sus homólogos en el Nuevo Testamento. Por eso matar sigue siendo matar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y sigue siendo algo malo. Por eso hurtar, robar está mal en el Antiguo y en el Nuevo, porque hay homología de leyes morales. ¿Por qué? Porque son parte del carácter de Dios. Un teólogo llamado Albert Baylis explica muy bien esto en una de sus obras que se llama de la creación a la cruz, From Creation to the Cross. Y Baylis enumera varios principios derivados de los mandamientos de la ley mosaica. ¿Y qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que podemos entender de Dios al estudiar la ley mosaica? Y voy a hablar aquí de 5 puntos muy rápido. El primero es que debemos ser fieles y honestos en nuestras relaciones interpersonales, como se enseña en cuestiones de justicia, como lo es el uso de pesas justamente balanceadas. Por ejemplo, Levítico 19:35 dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Cuando hagas transacciones y mercadeos, hazlo de manera honesta. También habla de apiadarse de los pobres. En Levítico 19:9 dice: cuando siegues la mies de tu tierra, no negarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Había esta costumbre de, cuando segaban, de dejar cierta cantidad de espigas sin cosechar para extranjeros o para gente necesitada. El principio aquí es: ocupémonos de la gente en necesidad. ¿Sí? No quiere decir que cuando vas a cosechar tu maíz y cosechas todo el maíz y estás violando la ley mosaica. No. Quiere decir, el principio detrás de esto es el apiadarse de los pobres. El principio atrás de las pesas bien balanceadas es que seamos honestos en nuestro trato con los demás, etc. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es, y este es interesante, dice: el respeto a la sangre como una representación de la vida dada por Dios. Por eso hay leyes que prohíben comer sangre. Levítico 17:13 habla de esto. ¿Y qué es lo que dice? Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Sí? Había prohibición de comer la tierra porque era considerado lo que da la vida, y la vida la da Dios. Entonces hay leyes que prohíben esto: la expiación por el pecado con sangre, el derramar sangre de un asesino como forma de justicia retributiva, y todas estas caen bajo este principio. Hay un principio
básico de respeto a la sangre. Y por eso hay tanto énfasis en el Antiguo Testamento por la sangre. Otro punto, el punto número 3, es el abstenerse de adorar ídolos. Las naciones, como mencioné, alrededor de Israel, adoraban a otros dioses y practicaban sacrificios, incluso sacrificios humanos. Moloc, uno de ellos, niños sacrificados a Moloc, los cananeos, es lo que hacían. Entonces la ley mosaica fue, por lo tanto, una defensa, una apología en contra del culto falso de los paganos de aquel tiempo. Entonces, Dios da la ley en contradistinción de lo que estaban haciendo todos los demás pueblos. Y lo vemos esto desde el Génesis. Estábamos estudiando este domingo acerca del relato del Génesis, y a muchos escépticos les gusta parlotear, perdón la palabra, pero es lo que les gusta, parlotear la estolidez tan grande de decir, es que el Génesis 1 y 2 fue copia de otros mitos paganos que estaban circulando alrededor de los pueblos de Israel. Y aquí obviamente se están refiriendo al Numa Elish o al Artaxerxes. Y mi primera pregunta para estas personas es, ¿ya los leíste? Ya, los estábamos leyendo, ¿verdad, Oni? Y mi pregunta sería, ¿ya los leíste? Es obvio. A ver, el relato del Artaxerxes va más o menos así. Estaban los dioses y estaban trabajando y estaban cansados y hartos y le piden al jefe de los dioses y van y se quejan como un grupo de obreros cansados que van a quejarse con el capataz y le dicen, ya estamos cansados de estar trabajando en la tierra y necesitamos un respiro, ¿qué vas a hacer al respecto? Y para resolver sus problemas de que están cansados de trabajar en la tierra, la solución es que creemos esclavos y entonces los dioses crean al hombre y de ahí salimos. Mi pregunta para ustedes es, o sea, ¿saben lo que están diciendo o nada más son parloteos que han escuchado ustedes del internet? Léanlo. No has leído ni las... Si hubieses leído unas 10 líneas del Artaxerxes, no estarías diciendo tal bestialidad. Aparte, perdón, Cris, aparte de que trabajaban los dioses, entre ellos también se cobraban impuestos. Se cobraban impuestos, sí. Es algo muy ridículo. Entonces, la ley mosaica, incluso desde el Génesis, es una contradistinción, una defensa, una refutación en sí misma del culto pagano y de todo lo que estaba circulando en ese tiempo. Y esto mismo se manifiesta en el principio de condenación de adivinos, condenación de médiums, de laceraciones, de sacrificios, de rituales sexuales que tenían, sacrificio de niño, incluso hay una ley en el Levítico acerca de el corte de las esquinas de la barba y del cabello. Si no me creen, vamos a leerlo. Está en Levítico 19, 26, 31. Y para los que dicen, bueno, es que tienes que guardar los mandamientos, ok, fúmense este mandamiento que van a tener que guardar. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en cabezas. Fíjense, no harás tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ok. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces, a ver, si no te estás arreglando bien la barba,
¿Y por qué esto? Porque es lo que hacían los pueblos alrededor. ¿Sí? Entonces yo no he visto ninguna ninguna predicación, Moni, en ninguna iglesia o donde me meta y me diga, ¿sabes qué? Es la barba que traes ahorita va en contra de la ley. No puedes entrar. ¿Sí? Sería ridículo. En fin. Punto número 4 es que la ley refleja el reconocimiento de que la tierra le pertenece a Dios. Y no solo la tierra, todo le pertenece a Dios. Es un reflejo intrínseco en la ley mosaica. El año sabático, por cierto, se conmemoraba para reconocer el señorío de Dios por sobre toda la tierra. El hombre es el mayordomo de la creación, el administrador de la creación y no el propietario de la creación. No voy a leer todo el pasaje porque es un poco largo, pero de esto pueden leer en Levítico 25, del 1 al 24. Y finalmente, el punto número 5 es que la ley de Moisés contiene muchas reflexiones de Dios como el Dios creador. En los mitos paganos de alrededor, en Enuma Elish, Atrahasis, etc., el punto central es que los dioses, no hay un dios, hay muchos dioses. Estos dioses fornican entre ellos para crear otros diositos, por cierto. Luego crean al hombre porque están cansados. Y toda esta cuestión va en contradistinción de la ley mosaica, donde Dios es el único dueño, soberano y creador del universo. Es muy diferente. O sea, por eso, perdón, Moni, pero tengo de veras un problema cuando llegan y me dicen, es que se copiaron de mitos paganos. Ya no me voy a quejar de eso, lo prometo. Entonces, al ofrendar el hombre las primicias de la tierra, al guardar el sábado en aquella época, al evitar mezclar fibras de tela de distinta hechura en la ropa, esto ayudaba a que la gente reflexionara sobre la distinción entre especies y clases y divisiones en la creación de Dios. Otras leyes reflejan y reconocen el respeto a Dios como Señor y Creador, ¿sí?, del mar, de los cielos y de todo lo que hay en el universo. Debería ser también evidente que los estándares impuestos por la ley son completamente, como mencioné, imposibles de cumplir. Entonces, el Antiguo Testamento parecería conceder el perdón de pecados al guardar la ley. O sea, una lectura natural de la ley podría llevar a la conclusión de, bueno, si cumplo la ley, voy a ser salvo. Y aquí está la cuestión, que el hombre rápidamente se dio cuenta de que la ley es imposible de cumplir. Y esto, como dice Pablo, termina multiplicando el pecado. Y esto lo dice Pablo muy claramente en Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Yo no podría decir, Pablo, ¿qué disparate estás diciendo? ¿Cómo es que Dios va a introducir algo para que el pecado abunde? Bueno, lo que hace la ley de Moisés es como un lienzo blanco. Cualquier impureza va a resaltar. Y eso es lo que hace la perfección de la ley, un Dios perfecto. Entonces, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y allí es donde Dios no se queda nada más en la ley, sino que viene Jesús
como el cumplimiento de esa ley, no solo como el cumplimiento de la ley, sino como el dador de la ley y la ley personificada y cumplida para que nosotros no tengamos que cumplir una ley que de por sí es incumplible. Ese es uno de los puntos más importantes de esta lección. Entonces podemos concluir también de un estudio detallado del Nuevo Testamento, que la ley de Moisés enseña ciertos principios que son vinculantes, que son perpetuos. Y vamos a revisar primeramente en la próxima transmisión, en el próximo podcast, si Dios nos da tiempo y licencia. Vamos a ver varias perspectivas, Moni. Vamos a analizar qué dijo y cómo actuó Jesús ante la ley. ¿Cómo trató Jesús a la ley de Moisés y el sábado? Después vamos a hablar de Pablo. ¿Qué es lo que escribió Pablo acerca de la ley de Moisés y del sábado? Ahí nos vamos a enfocar sobre todo en Romanos y en Gálatas. Y luego vamos a ver otros escritores del Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a adelantarles el final de la película, que ya muchos lo saben también. Las conclusiones ya las podemos hacer evidentes. Y aquí me gusta lo que dice de nuevo el teólogo Baylis, una perspectiva muy clara acerca del propósito de la ley mosaica. Cabe mencionar, no hemos visto todavía todo el consejo bíblico, no hemos visto lo que dijo Jesús en cuanto a la ley, lo que dijo Pablo, lo que dice el resto del Nuevo Testamento, pero esto es un buen resumen, me parece que Baylis lo resume muy bien. Dice: aunque estas leyes nos parecen complicadas e imprácticas en la vida diaria, en realidad sirvieron para un propósito positivo. Al mantenerlas, Israel demostraría su distinción. Los estándares benéficos, así como el rico significado simbólico, continuarían comunicando su privilegio como posesión preciada de Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel es la posesión preciada de Dios. Dice Deuteronomio 4, del 6 al 8. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que está diciendo, bueno, por medio de la ley les está diciendo, por medio de esto que yo les doy a cumplir, todos los demás pueblos van a ver quién soy yo y cuál es mi propósito para sus vidas. Porque quiero, volviendo a la promesa de Abraham, bendecir a todas las naciones sobre la tierra por medio de la venida del Mesías. Dios estaba preparando por medio de la ley el cumplimiento de la ley por medio de la venida de Cristo. Continúa Baylis, dice: al enfocarnos meramente en una gran cantidad de mandamientos individuales, se nos pierde el verdadero énfasis en la relación con Dios. La clave siempre ha sido: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Como dice Juan 14, 15. El punto de la ley nunca fue: vamos a cumplirlo para ser salvos. El punto de la ley es: Dios ve el corazón,
sabe que la ley es incumplible, puso una provisión para que podamos ser salvos de la maldición de la ley. Y esto no quiere decir que la ley sea mala, que sea maldición por sí. Quiere decir que la ley es buenísima, pero esa bondad de la ley refleja nuestra tremenda maldad. Y eso es malas noticias para nosotros. Y por eso Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Entonces, creo que por el momento, Moni, vamos a dejarlo hasta aquí. No hemos resuelto toda la cuestión, no hemos respondido a todo. Hemos definido lo que es la ley de Moisés, el sábado, por qué fue dado, qué es lo que refleja, qué implica para nosotros. Y en subsecuentes podcasts vamos a ver qué dijo Jesús, su relación con el sábado, qué dijo Pablo y qué dijeron otros escritores, y después vamos a ver algunas conclusiones en cuanto a esto. Por cierto, si hay preguntas y eso que vayamos a responder después, no se enojen si no la respondo inmediatamente, porque queremos terminar de hacer el estudio sistemático de las escrituras y después ya vamos a ahondar en preguntas, desacuerdos, debates y todo lo demás. Gracias, Cris. Vamos a pasar aquí, tenemos unos minutitos para los saludos y las preguntas. Desde luego, adelante. Mauricio Madrid, saludos, Dios les bendiga desde Medellín, Colombia. Es un tema interesante, muy buena claridad. Saludos, Mauricio, gracias por estar. Mayra Gastelum, bendiciones, hermanos. Gracias, Mayra. Víctor Flores, felicidades por su podcast, hermanos, gloria a Dios, bendiciones y saludos desde el Estado de México. Saludos, paisano. Marco Antonio Díaz, saludos, Cris Simoni, Diana Gloria y Marco, muchas gracias. Hola, compadre, un abrazo a ustedes también, qué bueno que están. Giovanni Estrada Gallego, saludos desde Inglaterra. Muchas bendiciones, excelente exposición y centrados en la Biblia. Muchas gracias, hermanos. Uy, tardísimo, o más bien tempranito para ti. Gracias por estar a deshoras escuchándonos. Muy amable. Fran Vara, Dios los bendiga. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Bendiciones, muchas gracias. Lupita Gómez, hola hermanos, buenas tardes. Dios les da mucha sabiduría, entendimiento, paz y amor. Saludos, Dios los guarde. Dios le guarde también, gracias. Iván Pacheco, saludos desde Costa Rica. Bendiciones, un abrazo. Sergio Cano, saludos, Cris Simoni. Muchos saludos, gracias. Gabriel Chávez Rojas, buenas noches, amado hermano. Descubrí su ministerio hace un par de semanas, empecé a escuchar su podcast del problema del mal. Doy gracias a Dios por su ministerio. Mi oración es que el Señor le siga ayudando. Saludos cordiales desde Perú, a usted y a su esposa. Muchas gracias y me conmueve mucho cada vez que alguien dice voy a orar por ustedes o estamos orando por ustedes. Por favor, háganlo, no dejen de hacerlo. Miren, nosotros no pedimos donativos o ofrendas o nada. Lo que pedimos son sus oraciones y eso es lo que más nos ayuda. Así que muchas gracias por eso. Gustavo Gabriel, muy bien explicado el asunto de la ley. Bueno, vamos a seguir. Todavía estamos apenas rascando la superficie, pero vamos a seguir en este tema. Gracias. Máximo Soto, saludos desde Ciudad de México. Quiero seguir aprendiendo. Nosotros también, y para eso estamos aquí, para seguir aprendiendo con ustedes. Cris, aquí hay una pregunta que me llamó a mí la atención. ¿Sí? Este está en el post que pusimos anunciando el podcast de hoy. Uh-huh. Demis Benaverte. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Boletín Católico Universal, 4-14 de agosto de 1942. Bendiciones, mis hermanos. Bueno, eso es lo que dice un boletín católico romano de 1947, pero
Como ya demostramos desde el principio cuando leímos de la Didaqué o la Didaché, y esto históricamente no es discutido entre estudiosos ni entre historiadores. Es indubitable que los primeros cristianos desde el siglo I ya se reunían el domingo para adorar a Jesús como a Dios, ¿sí? Ya se juntaban desde entonces. Lo que sí hizo Constantino, ¿sí? Voy a aclarar lo que sí hizo Constantino. Esta práctica de adorar a Dios el domingo ya venía desde el siglo I. Y Constantino en el año, cuando fue regente, en los años 300, lo que hizo fue formalizar el domingo como un día no laboral. Eso fue lo único que hizo. Lo único que hizo fue decir, ¿saben qué? Los domingos no se trabaja en el Imperio Romano. Eso fue lo único que hizo. No dijo, ¿saben qué? Ahora ya no vamos a adorar el sábado, lo vamos a hacer el domingo. Y dio como decimos, el constantinazo. No, eso no sucedió. No hubo tal cosa. Esto fue algo natural que ya se vino dando desde el siglo I. Y en el siglo IV, Constantino simplemente dice, en el imperio no se va a trabajar los domingos como conmemoración a la resurrección de Jesús. Por cierto, mis amigos ateos deberían entonces estar trabajando los domingos. Cris, muchas gracias. Esther Texidor Suárez, ¿por qué Jesús no menciona el nombre de Jehová y sí menciona a Dios en el Nuevo Testamento? A ver, de nuevo, ¿por qué no menciona? ¿Por qué Jesús no menciona el nombre de Jehová y sí menciona Dios en el Nuevo Testamento? Ok, buena pregunta. Jehová, por cierto, es una contractura de varios vocablos que teólogos alemanes se inventaron en el siglo pasado. No en el pasado, en el antepasado. Y por eso las traducciones más correctas y más modernas no usan Jehová. Usan para el tetragramatón, que es el nombre de Dios, el nombre más sagrado. Cuando aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ellos lo traducen como Señor con mayúsculas, todo en mayúsculas, Señor. Los judíos nunca mencionaban el nombre de Dios ni lo escribían. Cuando se referían a Dios y aparecía el tetragramatón, de hecho utilizaban paleohebreo, es decir, hebreo que ya no se utilizaba, o utilizaban palabras o letras que ya no se usaban para no pronunciar el nombre de Dios. Utilizaban en su lugar Elohim o Adonai, Señor, pero no utilizaban el nombre de Dios. Y Jesús mismo, como judío del siglo I, jamás habría pronunciado el nombre de Dios. No solo es impronunciable, sino Jesús habría respetado la práctica judía de no referirse a Dios como Jehová, porque en primer lugar esa palabra es inventada. Segundo lugar, Jesús se habría referido de otra manera a Dios como Elohim o Adonai. Pero es buena pregunta, gracias. Muchas gracias, Cris. Pues, ¿qué te parece si antes de terminar hacemos una oración? Adelante. Y bueno, no sin antes recordarles que vamos a seguir con este tema. Si tienen más dudas, más preguntas, con mucho gusto vamos a estar aquí para responderlas. Que sí. Señor, gracias que nos has dado una ley para poder entender quién eres. Te has revelado a través de esta ley para entender tu carácter, entender qué te importa, entender qué es lo que quieres de nosotros y sobre todo vemos en ella
tu plan de salvación para nosotros, Señor. Gracias que has mandado a Jesús como cumplimiento de la ley, como dador de la ley y como hacedor de la ley. Y te agradecemos que nos has dado gracia para poder ser salvos, porque si fuera por medio de tratar de guardar la ley o ser salvos haciendo buenas obras, nadie seríamos salvos. Gracias por esa misericordia y esa provisión para con nosotros. Te amamos y esperamos tu venida, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Cris. Gracias, Moni. Es un gusto estar contigo de nuevo. El honor es mío y nos vemos el próximo martes. Vamos a continuar con este tema. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Hasta luego.